Latina Informativa, emisión meridiana, llega en nombre de Carrera 21 entre 30 y 31. Crazy Electronics, sonido profesional e iluminación. No crean cuentos chinos. Te damos garantía total. Carrera 29 entre calles 48 y 49. Taller Henry 0424 597 3648. Contra este calor, lo máximo. Horario sumamente cómodo en la carrera 21 esquina calle 49 0414 565 1892. Repuestos Pelusa. Precios insuperables en nacionales e importados. Amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles, Génesis Colmenares. Y de inmediato comenzamos con el espacio de la entrevista. El día de hoy nos acompaña Elías Vecis, presidente de la Cámara de Importadora y Distribuidora de Repuestos Automotrices en el Estado Lara. Bienvenido al espacio de la entrevista de Latina Informativa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, es importante dar declaraciones y para que la gente entienda más o menos las dificultades que tenemos todos como empresarios y sobre todo el sector autoparte con respecto a la situación país que estamos viviendo hoy día. Precisamente usted representa un sector muy importante a nivel nacional. Quisiéramos conocer cómo se encuentran las ventas de partes y autopartes en esta región del país, teniendo en cuenta pues quizás las dificultades económicas que se registran actualmente. Bueno, existe una realidad muy palpable que es la situación que estamos viviendo todos. Venezuela es uno de los países con el parque automotor más antiguo de toda América. Eso significa obviamente que los vehículos por su antigüedad y su vejez necesitan autopartes constantemente. Pero obviamente situación país ha hecho que nosotros no hemos escapado del sector comercial, del sector ferretero y del mismo sector industrial, que las ventas obviamente han bajado por el poder adquisitivo, situación económica del país que se está viviendo generalizada, y esto está generando obviamente como consecuencia merma en las ventas, retraso en los pagos, una gran cantidad de cosas. Entonces obviamente te genera cambios. Uno de los problemas principales que estamos viviendo, además de todos los problemas de servicios que tenemos, es esa dualidad de la moneda. O sea, tenemos obviamente nuestra moneda oficial es el bolívar, pero también está circulando en el mercado el dólar como moneda, pues, y el euro también está circulando, pero obviamente el de mayor circulación es el dólar. Entonces esa dualidad nos afecta de alguna manera. Uno, porque tú cobras a $1 de la tasa, nosotros estamos no obligados, sino por ley, nosotros debemos obviamente cobrar la tasa oficial, pero ya hay casi $2.10 el día de hoy, pero 2 bolívares 10 centavos el día de hoy de diferencia, y la gente entonces busca vender su dólar en el mercado negro y entonces te pagan a ti en bolívares, pero de aquí que tú recuperes, o sea, que tú te caiga el punto de venta, te caiga la transacción, el banco tenga admisibilidad y accesibilidad de dólares para tú poder comprar, en ese proceso siempre hay pérdidas, siempre hay pérdidas. Entonces eso es una de las cosas que también nos afecta. Por otro lado, nosotros obviamente hemos surtido, se ha perdido mucho el parque industrial que producía en Venezuela. Recordemos que cuando aquí teníamos las 7 ensambladoras funcionando, la gran mayoría de las empresas, o sea, el 60% de los vehículos tenían, de las partes de las autopartes que llevaban los vehículos nuevos, tenían que ser producido nacional, producto nacional, y entonces eso permitía que aquí hubiera un parque industrial bastante fuerte. Bueno, obviamente fueron cerrando las industrias, las plantas de ensambladoras, y poco a poco estas empresas, bueno, trataron de suplir el mercado, pero la competencia asiática, los costos de producción y todo ese tipo de cosas, la desventaja que tenemos nosotros al tener una gran carga impositiva de impuestos, y haber tenido un control cambiario que afectó mucho, de verdad que el control cambiario afectó mucho, sobre todo para traer la materia prima y transformarla y producir del sector autoparte. Esto generó como consecuencia que estas empresas se fueran yendo a los países vecinos, o otras fueron cerrando. Son pocas las que quedaron participando, pero obviamente bajaron mucho su productividad. Tenemos industria, por lo menos, los cauchos, vidrio,
y tapicería, eso ha mermado más o menos. O sea, la planta de caucho están trabajando más o menos un 35%, porque obviamente ellos tienen la capacidad de producción, pueden tener la materia prima, pero tienen una gran competencia, de alguna manera desleal o de otra manera también productos que vienen mucho más económicos, importados, que compiten contra ellos y obviamente no da la base. ¿Y qué hace falta para que no se produzca este tipo de competencia desleal, que incluso ese mismo término lo han utilizado desde Conindustria, Fedecámaras, por el tema de que vienen productos de afuera a un precio más bajo que lo que se produce aquí en Venezuela? ¿Qué hace falta? Incluso esto impacta directamente a lo que es el parque automotor de Venezuela, porque si es el más antiguo, evidentemente no hay manera pues de renovarlo por esta misma situación. Sí, bueno, vamos a empezar. Comprar un vehículo nuevo, tú lo vas a comprar siempre mucho más caro de lo que tú lo consigues afuera. Vamos a hablar de cualquier vehículo, vamos a hablar del Corolla, que aquí la gente le fascina un Toyota. Un Toyota Corolla en cualquier otra parte del mundo cuesta entre 13 y 14 mil dólares, dependiendo del modelo, obviamente, el lujo y todo ese tipo de cosas. Y aquí tú consigues un vehículo en una lista de entre 24 mil y 25 mil hasta 30 mil dólares. Entonces, ¿por qué? Porque existe un impuesto al lujo. Entonces, yo creo que tiene que haber un acuerdo. Si una marca registrada, y disculpa que ya había dicho una marca, esa marca está registrada, tiene una ensambladora en el oriente del país, ¿por qué no motivar a que esa empresa funcione? Porque ya, desgraciadamente, o sea, no vamos a ir a la historia atrás, en donde los sindicatos hicieron y deshicieron, la intervención del Estado también tuvo mucho que ver en eso. Tenemos ya plantas de marcas, ya que nosotros hemos utilizado muchos años, que ellas puedan procesar. Entonces, existe un problema muy serio con los impuestos tanto municipales, regionales y nacionales. Comprarle un vehículo, una agencia de carros, comprarle un vehículo a la ensambladora, tiene uno que pagar el IGTF, que ya es un impuesto que es el 3% por el pago en dólares. Tienes que pagar obviamente el IVA, tienes que pagar también los impuestos de actividad económica de los municipios, que en la mayoría de los municipios lo llevaron casi al 3%, en su gran mayoría, no todos los municipios, pero en su gran mayoría. Entonces, todas esas cosas te encarecen. Y eso ¿quién lo paga al final? El consumidor final. Muchos dirán, yo no compro carro, claro, pero no, o sea, estoy hablando de carro, pero eso sucede con todos los demás productos. Estoy hablando de carro porque es lo que nos compete a nosotros en este momento, pero eso sucede con todos los demás productos. Entonces, esa gran cantidad de impuestos, por eso que digo que es una carga impositiva que la gente no la ve, que piensa que uno se la está ganando, pero eso le disminuye las ganancias al empresario como tal. No estoy diciendo que el empresario tiene que hacerse millonario ni todo eso, sino por lo menos subsistir, pero la mayoría se está viendo bastante difícil para poder pagar las cuentas de sus proveedores, porque obviamente hay poca circulación de dinero y la economía está de alguna manera estancada. Vamos a hablar del dólar. El dólar del 2022 al 2023 tuvo una inflación del 56%, o sea, fue bastante, demasiado. Y del 2023 al 2024 tiene una de 16. O sea, pero entonces si tú empiezas a sumar a lo largo del año, te das cuenta que tuvimos inflación en dólar también. Claro, no estoy en contra de que el dólar no aumente, no tenga su inflación, pero tiene que ser acorde internacionalmente. Pero nosotros en Venezuela tenemos una inflación mucho mayor que la que podría tener los Estados Unidos, donde el dólar es la moneda oficial, de circulación oficial en ese país. ¿Han sostenido conversaciones con autoridades nacionales sobre este tema de la carga impositiva, el tema de la llegada de productos de afuera a un precio muy mínimo, por decirlo de esta manera, a lo que se refleja acá en Venezuela? ¿Qué les dicen? ¿Qué es lo que no les permite, por decirlo así, llegar a un acuerdo con ustedes, un sector tan importante, para el desarrollo económico y por supuesto que permita que crezca la industria? Sí, mira, Fedecámaras es la que tiene contacto directo, obviamente, directamente con la Vicepresidencia de la República. Se han hecho muchos planteamientos. El problema es el sistema que estamos nosotros aquí viviendo. O sea, el capitalismo con el socialismo del siglo XXI obviamente no se las lleva bien. Pero aquí tenemos que estar claros en algo. El gobierno tenía un boom petrolero muy grande y el gobierno ponía el dinero que quisiera. Y eso de alguna manera ellos tenían una capacidad de manejo. Pero desde el año 2014, 2015, el país lo ha sustentado la empresa privada.
Y tuvimos la crisis de escasez, tuvimos esa gran cantidad de problemas que no vamos a ir nombrándolo, pero todos los vivimos en su momento. Y eso obviamente generó el cierre de muchas empresas, como la apertura de empresas nuevas. O sea, la ventaja de la economía es que te permite eso, se baja una Santa María, pero por el otro lado se abre otra, porque hay gente que todavía tiene optimismo y hay gente emprendedora. Y ese es el inicio. El asunto es la decisión que se tome. Nosotros hemos tenido reuniones, obviamente, en el CENCUET para la exportación y todo ese tipo de cosas de productos del Estado Lara. El gobernador nos ha planteado a nosotros que tiene la motivación y tiene las ganas del crecimiento y traer no sé cuántas empresas que vengan a producir e invertir en el Estado, y todas esas cosas se aplauden. Pero el problema no está ahí. El alcalde, con el alcalde también hemos tenido las mismas conversaciones, tanto o sea, en privado, en lo personal, como institucionalmente, desde el director de Cámara, y el problema no está en ello, el problema está en la decisión que se toma arriba, porque es una decisión lineal, no es como trabajamos nosotros, como la mayoría de las empresas, que normalmente las empresas son horizontales, obviamente hay un jefe, pero normalmente los departamentos funcionan. Okay. Aquí no, aquí es una decisión lineal. Si el presidente de la República no autoriza ciertas cosas, no lo hacen, y muchas cosas las hacen no porque convenga o si conviene, sino por cuestiones políticas. O sea, yo no puedo perder el poder aquí dándole la potestad a ellos para que ellos produzcan y hagan lo que les dé la gana. No, y no es hacer lo que nos da la gana. Yo estoy claro que todos deberían estar en manos del sector privado, y obviamente con un control del Estado. El Estado es el que va a defender al ciudadano y colocar los controles. Y ahí crearon una ley de precios justos, que nosotros la llamamos de precio injusto, porque el que no cumplió fue el Estado. Nosotros mantuvimos los precios, se trabajó como decía la ley y todo ese tipo de cosas, pero el Estado dice que cada 3 meses había que revisar los costos operativos, y ahí fue en donde tuviste 1 kilo de harina precocida que se mantuvo casi 3 años el mismo precio, con una hiperinflación grandísima. ¿Cómo no arruinas una empresa de esa manera? Cuando el Estado monopoliza todo, entonces no permite que un privado traiga granos o traiga gasolina. El problema de la gasolina hubiésemos resuelto con privados. Privados hubiesen traído gasolina, lo que necesitaban las estaciones de servicio están ahí, ni siquiera teníamos que fabricarla, y se le vende la estación de gasolina, y el que pueda pagarla la paga y el que no pueda pagarla no la paga. Si el Estado quería hacer su gasolina subsidiada, que lo hiciera, pero que permitiera al sector que de alguna manera no hubiésemos sufrido esa crisis que vivimos. Entonces, energía eléctrica, agua, gas, combustible, tener un carro con bombones de gas también es un problema, porque pierdes 2 y 3 horas tratando de equipar, y obviamente el combustible. Hoy día, gracias a Dios, ya hay bastantes estaciones, o sea, ya no son 4 o 5 como estaban, o 7, no sé recuerdo cuántos eran, pero sí hay bastantes estaciones de servicio que están equipadas en combustible, que no es el más óptimo. Se nos critica a nosotros que traemos productos de mala calidad, pero es que la gasolina también es muy mala. ¿Por qué? Porque de paso que es un muy bajo octanaje, no sabemos en qué condiciones se está transportando, cómo se están filtrando, cómo se están haciendo, y no cubre, obviamente, si tú te vas a las normas Covenil, ese combustible no cubre el octanaje mínimo que se requiere para los vehículos de circulación nacional. Hablando sobre todo este panorama, me gustaría saber en cuánto se ubican las ventas en porcentaje acá en el estado Lara. Pero antes de conversar sobre este tema, vamos a establecer una pausa comercial y ya regresamos con más de la entrevista meridiana. Gracias por su sintonía. Avanzamos con más de la entrevista meridiana, hablando un poco sobre cómo se encuentra el sector de autopartes acá en la región del centro occidente del país. Hablamos con Elías Bessi, representante de este sector. ¿Cómo se encuentran actualmente en porcentaje las ventas en el estado Lara? Fíjate que, vamos a hacer el año comparativo, 2022-2023 había bajado un 32%. Okay. Eso fue algo general. Obviamente porque veníamos de la pandemia y hubo ese freno ahí. Pero 23-24 estamos cerca del 30% también. Entonces, si tú haces esa suma, o sea, nada que ver con los años anteriores. Obviamente no vamos a meter la pandemia porque obviamente con los locales cerrados y todo eso se
se trabajaba era por delivery y se trabajaba de alguna manera eso, pero estaba prohibido. Pero ¿quién aguanta con la Santa María cerrada? O sea, cuando tú tienes obviamente una carga impositiva y deberes que tú tienes que cumplir, como son el pago de servicios, muchos de los servicios no se estaban cancelando, que después tuvimos que cancelar, pero había que generar ese dinero para el sustento, sobre todo para la alimentación y para mantener muchos de los trabajadores. Nuestros trabajadores muchos se mantenían a tono y algo había que hacer. Entonces, tuvimos esa sensación. Entonces, obviamente las ventas siguen siendo pesadas, o sea, y eso significa, eso no es malo, eso no es malo para el mercado, y lo quiero decir de la mejor manera económica, porque empieza a permitir la competencia. Entonces empiezas tú a bajar los precios, entonces tú calculas, empiezas a hacer tus cálculos, y bueno, me gano menos, pero tratando de vender más, y eso de alguna manera favorece al consumidor final. Pero por otro lado, bueno, recordemos que todas las cargas impositivas, que es las que nosotros nos venimos quejando, porque son muchos, o sea, entre los impuestos nacionales, los impuestos regionales y los impuestos municipales, tenemos 17 impuestos que pagar. ¿Entiendes? Entonces, todos están, en su gran mayoría, nada te habla de las ganancias, que tú saques un porcentaje de las ganancias para pagar esos impuestos, no, se habla de las rentas brutas. Entonces ahí es en donde nosotros decimos, bueno, que nosotros los legisladores, y obviamente, que también he tenido la dicha de haber sido legislador de la Asamblea Nacional, de alguna manera tomemos en cuenta, porque ahorita estamos viendo que con la ley de armonización, ya esa ley existía, lo que tenía era un tope, un mínimo y un máximo, y muchos de los alcaldes, como dije, se habían ido al máximo. Tiene que existir una coherencia. ¿Cuál es la coherencia que nosotros debemos hablar en este momento para que nosotros hablemos de las ventas? Porque yo recuerdo que hace un año exactamente, bueno, diciembre del otro año, sería el año pasado en este caso, al alcalde le dijo que, se lo dije yo personalmente, estamos en una reunión de FECAM y le digo, señor alcalde, el éxito suyo es el éxito nuestro. O sea, si a usted le va muy bien, nosotros quiere decir que nosotros estamos bien. Y si a nosotros nos va muy bien, ese es el éxito suyo también, porque usted depende de lo que nosotros hagamos. Entonces, esto es un ganar-ganar. O sea, y se puede mezclar de alguna manera el sector empresarial sentarse a hablar con los alcaldes, sentarse a hablar con los gobernadores, eso no quita nada, eso de alguna manera es poner los puntos sobre las i, pero como dije anteriormente, es el sistema. Pero esto nosotros ha sido degenerativo, por la sencilla razón de que nosotros no conocemos, nuestros concejales, muchos de ellos están acostumbrados simplemente a levantar la mano, muchos no hacen los estudios como debe hacerse, y nosotros obviamente necesitamos saber cuál es el presupuesto obviamente completo que está planificado en los municipios, no me refiero solamente al municipio de Iribarren, sino a todos los municipios del estado y a nivel nacional, cuánto es el presupuesto, cuánto es lo que recauda, cuánto es lo que le toca de dosavo nacional y cuánto le faltaría. O sea, ¿por qué hablamos de faltar? Porque puede haber muchos proyectos que te están aumentando, como también la inflación hay que aumentarla, o sea, todas esas cosas van sumando. Entonces, para muchos, tengo entendido que uno de los municipios aquí no quieren enseñar el presupuesto, no estoy hablando de Lara, estoy hablando del municipio foráneo de la ciudad de Barquisimeto, tengo entendido, no querían enseñar los presupuestos. ¿Por qué? Porque los empresarios dicen, bueno, pues ¿a cuánto es que falta para recaudar para que nosotros podamos entender de dónde viene? O sea, de por qué tú no estás aumentando los impuestos a nosotros para que nosotros estemos acorde a esa situación. Entonces, esa relación que le estoy explicando yo ahorita tiene que ser muy abierta. Tiene que ser muy abierta, tiene que ser pública, tiene que ser de alguna manera lo más transparente posible para que la gente entienda, bueno, y nosotros como empresarios entendamos, bueno, que este es el proceso. Yo porque entiendo algo de política, sé algo de economía, y obviamente tengo ya muchos años trabajando, y esto me ha permitido a mí de alguna manera entender, pero hay muchos que no lo entienden. Y ante esta incertidumbre, por decirlo de esta manera, ¿han sostenido quizás alguna reunión, alguna comunicación con los concejales? Tenía entendido que incluso desde Fedecámaras Lara hacían el exhorto de que escucharan al sector privado porque habían discutido la modificación de estas ordenanzas a puerta cerrada, presuntamente. Entonces, quisiera saber si han logrado quizá, oye, ¿qué sucede con esto? Sentimos que no han escuchado nuestras partes, pero proponemos esto. Bueno, ya nosotros estamos preparados. Fedecámara, de verdad, en la presidencia de José Manuel, se ha puesto a tono, colegio de contadores, colegio de economistas, o sea que no estamos a la deriva, estamos haciendo el trabajo como se tiene que hacer. Entonces, haciendo esos cálculos. Entonces, nuestro planteamiento es eso, o sea, si todo esto es transparente y abierto, nosotros estamos en capacidad de hacerlo, porque entonces, en vez de motivar, entonces fíjate que estás premiando, aquí en el caso de Barquisimeto, se está premiando el que debe, pero no estás premiando el que te está pagando. El que te está pagando lo está castigando el que pague más.
Entonces, son las cosas que nosotros decimos, pues esto hay que ponerlo en la balanza, vamos a estar claros. O sea, si a mí me va bien, yo tengo con qué pagar, pero si a mí me va mal, ¿qué voy a hacer? O sea, se busca evadir, es como hablar de los salarios. Policía, maestros, energía eléctrica, bomberos, o sea, todos los funcionarios públicos que honran su uniforme tienen que hacer malabares o irse por caminos oscuros que no debe ser para obtener un dinero para poder mantener a su familia. Porque su patrón no les paga lo que les debería pagar para sustentar. Y eso es una realidad que nosotros no podemos evadir. En el presupuesto nacional de la que sancionó la Asamblea Nacional no hay aumento de salario. Yo no sé qué está esperando la gente que le van a aumentar, porque eso fue que hubo el aumento de bono y todo ese tipo. Pero bueno, ellos empiezan con los créditos adicionales. Pero ¿cómo tú no vas a meter en el presupuesto nacional ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Obviamente, concejales capacitados. No porque soy político y soy chévere y todo ese tipo de cosas. Cuando tú sancionas una ley, o hay un problema con esa ley, los culpables a la larga son los que la aprobaron. ¿Quiénes son los que la aprueban? Los concejales. ¿Quiénes aprueban las leyes regionales? Los diputados del Consejo Legislativo. Y así sucesivamente está esa cantidad de cosas que nosotros tenemos que ponerle el ojo. Entonces, obviamente, cuando vengan elecciones, o sea, no vayamos por un solo tubo, vayamos por la gente, que usted vea que es capaz, que puede luchar de verdad por los beneficios de cada comunidad. Pues las comunidades pueden elegir un político y todo ese tipo de cosas, pero o sea, la retribución es que le logre conseguir los beneficios a sus comunidades, y eso tiene que lograrse. Y nosotros creo que en el sector empresarial, hoy día empezó a entender el sector empresarial que necesita obviamente tener concejales amigos no de salario, sino que entiendan, o que sean empresarios, que sean concejales o diputados, o así sucesivamente, porque entienden cuál es el entramado. A mí la gente me pregunta que cuál fue el éxito mío, porque por haber llegado tan lejos, le digo, no, que o sea, yo vengo desde el gremio, yo no vengo de un partido político tradicional, yo no me crié ni me formé en un partido político, sino que me crié en el gremio, pues como empresario siempre participé, desde el año 93 he participado en el gremialismo, entré en Sidralar, en la Cámara de Portadores de Repuesto, como director suplente. Bueno, y hoy día he sido presidente de la Cámara, he sido presidente de Fedecámara, y eso me permitió a mí un crecimiento tanto gremial, conocimiento de economía, conocimiento de estas cosas, pero también tuve la oportunidad, ayudando a la oposición en ese momento, llamado Unidad. Pusieron mi nombre porque estaba en la calle y de alguna manera era positivo, pues, o sea, era un granito de arena que servía, y he salido 2 veces electo diputado, tanto en el 2009 como en el del 2015, pero como diputado suplente no tienes la capacidad de resolver una gran cantidad de problemas, y he visto que los políticos se separan mucho de lo que es el sector empresarial, nos miraban feos. Yo recuerdo que cuando yo me juramenté en la asamblea del 2009, los empresarios eran Eduardo Gómez Sigala, Carlos González, que fue presidente nacional de Fedecámara, y el otro era la señora María Corina Machado. El resto, y nos decían, esos son los de Fedecámara. Entonces nos miraban con aquella cuestión, pero bueno, no somos del mismo lado, estamos en el mismo equipo. Claro. Entonces son cuestiones que uno dice que no debe haber esa realidad, sino el conocimiento. Teniendo precisamente ese conocimiento, ¿cuáles son las proyecciones que le dan desde la Cámara de Partes y Autopartes para este primer trimestre del año 2024? El crecimiento va a ser poco, contó que va a ser un año electoral. Nosotros estamos calculando, no llegamos al 10%. Fedecámara es más optimista, pone 10.3 y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que no hay incentivos. Al no haber los incentivos y obviamente mucho mayor control, mucho mayor carga impositiva, porque de repente nosotros podemos llegar aquí a un acuerdo con el alcalde y nos reduce un poquito la carga del pago de la actividad económica, nos reduce el porcentaje, porque eso tiene un máximo y un mínimo. El máximo es 3 y obviamente el mínimo es 1. Llegar a ese tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que aquí se están haciendo muchas cosas, se está recaudando una gran cantidad de dinero para regalar cosas. Entonces, un momentico, ya va. Tú vas a recaudar dinero para regalar cosas, no entendemos. Porque a la larga, de los impuestos salen ¿de dónde? Del consumidor. Sale del mismo pueblo, entonces, o sea, vas a agarrar un dinero que se recicla de esta manera para darlo para que estén regalando. Yo no estoy en contra de que se puedan hacer algunas donaciones, de que tengan un servicio económico. O sea, el transporte, los transportistas dicen que no les alcanza el dinero porque entre costo de repuesto, el combustible, las colas, la broma, el chofer, el colector y todo ese tipo de gastos no les alcanza. Entonces ellos dicen, no sé si es verdad la cifra, no sé si la manejo bien o no, 30 bolívares no les alcanza. Yo no estoy en contra que el Estado ponga un transporte mucho más económico, pero lo pones completamente gratuito,
eso gasta, eso tiene empleados, eso consume combustible, los vehículos se dañan, el comprar el vehículo, todo ese tipo de cosas, tiene que haber un costo. O sea, yo no estoy diciendo que lo ponga ahí, pero bueno, cobra 2 bolívares, cobra 3, cobra 5, o sea, ponle un valor a que sea simbólico, que te cubra los gastos y no le des pérdida al municipio, o al Estado, o a la nación. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Con regalar las cosas ha habido problemas. Entonces la gente se molesta cuando uno dice este tipo de cosas, pero un momentico, velo en la realidad. ¿A ti te gustaría que te sacaran la mitad de tu quincena y yo se la diera al vecino porque él, porque sí, pues porque él está pasando necesidades o este tipo de cosas? No, te dirás, bueno, no, con mi salario no te metas. Entonces, a eso me refiero. A nosotros nos sacan del bolsillo, no solamente a mí, a todo el pueblo, para que vayan impuestos, para que después se estén regalando. O sea, no entiendo cuál es la razón de esa, sino que debemos ser pragmáticos y serios. Bien, muchísimas gracias, señor Elías, por brindarnos un panorama sobre cómo se encuentra el sector de partes y autopartes en nuestra región. Y las puertas de Latina TV, por supuesto, están abiertas para conocer un poco sobre el sector empresarial. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.